escribieron unos relatos llamados evangelios, relatos que se escribieron para preservar ciertas tradiciones acerca de Cristo y de su vida, y diseminar su mensaje a través del Imperio Romano y otros lugares. ¿Qué sucede? En los evangelios y en la Biblia, el Nuevo Testamento, se hace una narrativa religiosa del personaje de Jesucristo. Se hacen unas afirmaciones sobre Jesucristo, de que Él es Dios encarnado, de que Él es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos del poder de las tinieblas, del pecado. ¿Ven? Ahora, ¿cómo eso funciona con esta realidad ovni? Es algo complejo, es algo complicado. Pero cuando vemos en los relatos la vida que es presentada acerca de Cristo, sabemos que es un ser humano que desde antes de nacer ocurrieron ciertas cosas que podríamos relacionar con inteligencias no humanas y seres extraterrestres. Su nacimiento fue anunciado por un ser no humano llamado Gabriel. Saludamos a Jorge Colón, muy buenas noches. Según los relatos de los evangelios, esta muchacha llamada Miriam o María estaba desposada, pero aún no había tenido conocimiento carnal, una palabra bien de domingo, con su esposo. Era virgen. Este ser le dice que ella será la madre de un ser divino que le pondría por nombre Jesús o Emanuel. Bueno. Y ella queda embarazada sin haber tenido relaciones íntimas con su esposo. Una concepción virginal, ¿verdad? Eso hoy día podría tener una explicación. Hoy en día hay mujeres vírgenes que pueden quedar embarazadas por medio de la inseminación artificial. ¿Sí? También podríamos decir que lo que ocurrió con María fue el producto de una especie de xenogénesis o la implantación de un feto en su vientre. Y de que este ser era de naturaleza no humana mezclada con la naturaleza humana. Un ser híbrido. Dentro de la teología cristiana se nos dice que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, en una sola persona. La unión hipostática se llama eso. En un lenguaje moderno sería un ser híbrido. ¿Qué sucede? Jesús tenía la apariencia de un ser humano, pero no era, ¿sabes? Como de solo un hombre. Había una naturaleza
detrás no humana. Tenía la capacidad de la telepatía, tenía la capacidad de la multiplicación de la materia, tenía la capacidad de la regeneración al contacto, tenía la capacidad de controlar el ambiente, el clima. Y vemos que en su bautismo se dieron unos fenómenos anómalos, donde se escuchó una voz en el cielo, donde alegadamente algo se posa sobre él, que le llaman el Espíritu Santo, en forma de paloma, ¿verdad? Vemos en otro relato que Jesús se lleva a sus discípulos a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Muestra su naturaleza no humana ante ellos. Se convierte en un ser luminoso. Y aparecen Elías y Moisés y los apóstoles ven esto. Y aparece una nube luminosa en el cielo. Y una voz desde la nube que dice: este es mi hijo amado, a él oí. Luego vemos en su crucifixión que el cielo se oscurece, ocurren unos fenómenos, terremotos, es sepultado en una tumba. Según el relato de Mateo, un ángel desciende del cielo y mueve la piedra. Un ángel del cielo cuyo aspecto era luminoso, como un relámpago. Y mueve la piedra. Cuando las mujeres ven a estos dos seres que se les conoce como ángeles, diciéndole que Cristo resucitó. María Magdalena ve al Cristo resucitado, ¿verdad? Se le aparece allí. Cristo resucitado tiene la capacidad de traspasar paredes. Tiene la capacidad de ingerir alimentos, come con ellos. Tiene las heridas aún. Le dice a Tomás: toca las manos, al costado, las heridas. Cuando él asciende, una nube se lo lleva, lo alza. Y mientras él va siendo alzado, aparecen dos seres y le dicen: este Jesús que ha sido tomado de vosotros, un día volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Está hablando de seres no humanos, de una nube que se lo lleva. ¿A dónde? No, que él volvió al Padre, al reino de los cielos. ¿Qué es eso? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Dónde está ese reino que habla Jesús? ¿A qué se refería Jesús? Nos da a pensarle que Jesús tenía una naturaleza humana fusionada a una naturaleza no humana. O sea, esto que yo estoy hablando se habla dentro de las conversaciones sobre el fenómeno UAP. O sea, esto es una locura, esto son... Y no solo él, otros seres también venían de esa naturaleza no humana, extraterrestre o interdimensional, o como quieran llamar. Saludamos a Edwin Alfonso Sosa, muy buenas noches. Entonces, ¿cuál fue la misión de Jesús? Bueno, de acuerdo a la teología cristiana, Cristo vino, fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados o para reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos enseñó? Según los relatos del Evangelio,
a amar a Dios y a amar al prójimo, a ayudar al necesitado, a amar hasta a tus enemigos. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Ves? Nos enseñó a relacionarnos con el Creador y con la creación, nuestro prójimo, los demás, nuestros prójimos, nuestros semejantes. O sea, la doctrina de Cristo se fundamenta en el amor y en la verdad. Aquel que es de la verdad, que ama a Dios y guarda sus mandamientos, ese es de él. O sea, el mandamiento de Cristo, Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Esos son los mandamientos de Cristo. Esa es la ley de Cristo. El que ama es hijo de Dios, porque Dios es amor. El Dios que Cristo representaba, que no es el Yahvé del Antiguo Testamento, ya que el Yahvé del Antiguo Testamento era una deidad vengativa, celosa, rencorosa, sin número de cosas. Por eso es que vemos conflictos entre Jesús y los judíos que adoraban a Yahvé. Y vemos a Jesús condenando muchas veces las acciones de Yahvé. Oscar, que esas jerarquías, como las conocemos hoy, antiguamente no eran así. Antiguamente, en Canaán, la religión que influenció a la religión hebrea, creía en una corte celestial. Esta corte celestial era supervisada por un Elohim que era el más alto o el más viejo, que se le conocía como el Shaddai o el Elión, el Dios Altísimo, y sus 70 hijos, los hijos de él, que también eran dioses. De esa corte celestial, de esos dioses, de ese panteón de dioses, es que luego eso va evolucionando en la comprensión de la gente, y cuando va desarrollándose el monoteísmo, pues está la idea de un solo Dios y de seres creados por ese solo Dios, que serían principados, potestades, arcángeles, ángeles, huestes, etc. Pero eso es una jerarquía que se creó, que se inventó y se llama de esa forma. Pero originalmente, lo que hoy llamamos ángeles, principados, potestades, eran dioses que formaban parte del Haya Shamayim, el ejército celestial, y el Beadat, que era la corte celestial, supervisada por el Elión. Jehová es lo mismo que Yahvé. O sea que Yahvé es una transliteración de Hashem, y Jehová es una transliteración de Adonai, pero hacen referencia al tetragramatrón de Yahu o Yahvé o Yahweh. Yahweh no era el Dios original de Israel. El Dios original de Israel era Él. Por eso es que Israel, el que lucha con Él es el nombre del Dios original
de ese pueblo, el Dios principal, que era también el Dios supremo del panteón cananeo, que su equivalente es el Dios sumerio Anu, padre de Enki y de Enlil, famosos Anunnaki. Pues él es el padre de los dioses. En el ciclo de Baal, el hijo de Dios o el hijo de él es Baal. Yahvé es un Dios que forma parte del panteón, que fue introducido en el panteón hebreo como uno de los hijos de él. Pero originalmente él venía del sur. Era un Elohim del sur, de Edom, de Madián, de Egipto, allá de Arabia. Elías era un profeta con un nombre yavista, Eliyahu. Todos los que terminaban con Ias e Yahu. Yahó o Yahú, Yahvé. Moloch, algunos piensan que era una deidad aparte, otros piensan que era un sacrificio que se hacía a los dioses. Y se hacían sacrificios de niños y humanos dedicados a Yahvé también, para que esa parte la tratan de, tú sabes, esconderla. Pero sí, también se hacían sacrificios dedicados a Yahvé. Sacrificios humanos y sacrificios de animales. Y el primer templo de Jerusalén, el templo que se dice que fue construido por Salomón, dentro estaba el árbol de Aserá, que era la consorte de Yahvé, que antes era consorte de él, pero con el sincretismo religioso que hubo, entonces se convirtió en la esposa de Yahvé. Usted sabe el famoso candelabro de 7 puntas o de 9 puntas. Pues eso es lo que queda de la tradición antigua del árbol de Aserá, que estaba en el templo. Y había muchas imágenes de dioses y cosas. Y Salomón construyó un altar dedicado a Kemosh y otro a Moloch, al lado del templo de Jerusalén. Para que él era monoratrista, pero reconocía la existencia de otros dioses, de otros Elohim. Pero le rendía culto a Yahvé porque era el Dios que adoraba a David y su padre y qué sé yo. Por esas cosas, o sea, en la Biblia habla unas cosas, porque recuérdate, el Antiguo Testamento que usted tiene ahí es el texto masorético. El texto masorético es una composición del Antiguo Testamento que se creó hace 1000 años. Para el año 1000, por ahí fue que se creó ese texto masorético. Pero existen otros manuscritos más antiguos, otras versiones de la Biblia hebrea, como la Septuaginta, los rollos del Qumrán y otras por ahí, donde hablan de otras cosas diferentes. Por eso a usted no se lo van a decir no jamás y nunca en la iglesia. Que Sansón, que la historia de Sansón es posterior a la de Heracles o de Hércules, porque también en verdad en la mitología griega es Heracles. En Roma, cuando los romanos adoptaron la mitología griega y la adaptaron a la cultura romana, entonces es que nace el nombre Hércules, pero en verdad es Heracles. Pues Heracles, sí, es más antiguo que Sansón. El rapto es mañana, sí, bueno, mañana es el rapto. Hermano de Ares y Apolo. Ares, el dios de la guerra. Apolo, el dios del sol. Hades, el dios del inframundo. Poseidón, el dios del mar. Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, de los dioses olímpicos. Hay una página que se llama teoi.com. Ahí está toda la historia de todos los dioses de la mitología griega. Está bien interesante.
Tiene todo lo que tiene que ver con la mitología griega. Dice, en todas las mitologías griegas los dioses se enamoraban de las mujeres humanas. Lo mismo que Génesis 6:10. Sí, es que es lo mismo. Y Génesis se copia del Enuma Elish. La historia de Génesis, del Génesis de la Biblia, tiene mucha influencia de la cultura babilónica sumeria, del Enuma Elish. En el Enuma Elish hay hasta otro Adán que es Adán. Hay un jardín, hay un árbol, hay un diluvio, hay otro Noé, pero no se llama Noé. Usted sabe cómo va la cosa. Sí, hermanos que siempre están peleando. O sea, es un patrón que se repite, ¿ven? El rapto de mañana, dice César. Suena la trompeta. Hey. Peleas de dioses. Entonces tú te pones a ver todos los planetas de... Aquí les voy a contar algo interesante. Según menciona Diana Pazulka, en algunas ocasiones la NASA hacía ciertos ritos dedicados a los teoi. Los planetas: Mercurio, Hermes, Venus, Tierra, Gaia, Marte, Ares, Saturno, otro dios de la mitología griega, Júpiter, Zeus, Neptuno, Poseidón, todos los planetas de nuestro sistema solar tienen los nombres de los dioses de la mitología griega. Todos, incluyéndole nosotros, que es Gaia, Tierra. La misión Apolo, las misiones Artemis, que es la luna, la diosa de la luna. Y según Tom DeLonge, un artista, un guitarrista del Blink-182 que está bien involucrado en esta cuestión de la investigación del fenómeno ovni, menciona que una persona que está bien metida en estas esferas le dijo que si quería entender el fenómeno ovni tenía que conocer la mitología griega. Y se dice que en una ocasión, en uno de estos estrellamientos, se encontró un objeto metálico, una pieza metálica con una inscripción en griego que decía Eleftheia, libertad. Vete tú a saber. Los teoi en acción. Está interesante eso. Elas, los dioses helénicos, los dioses del Olimpo.